Hola, soy el doctor Felipe Gabriel. ¿Y si le dijera que uno de los mayores peligros para su corazón después de los 60 no está en su plato de comida ni en su botiquín, sino en el silencio de su cuarto de baño? Hace poco, un hombre llamado Roberto, de 72 años, falleció, y la causa no fue un infarto mientras dormía ni un atragantamiento. La causa fue un error fatal que cometió en los 90 segundos posteriores a cerrar el grifo de la ducha. Y no fue un resbalón. Fue algo mucho más silencioso. Un enemigo invisible sobre el que la mayoría de los médicos no le advierte. Es un fenómeno que convierte un acto cotidiano y placentero en una trampa mortal. Y lo más preocupante es que millones de personas lo ignoran cada mañana, creyendo que están seguras cuando, en realidad, están activando una cuenta atrás sin saberlo. Mucha gente cree que el peligro de la ducha es el agua hirviendo o el suelo mojado. Llevamos toda la vida escuchando que debemos tener cuidado con las caídas, pero la verdad contraintuitiva es que el verdadero riesgo cardiovascular no es el calor, sino el cambio brusco que su cuerpo sufre justo cuando el calor se detiene. Ese shock térmico es el que puede convertir un momento de relajación en una emergencia médica de primer orden, especialmente en un sistema circulatorio que ya no tiene la elasticidad de la juventud. Piense en ello como un motor que pasa de estar a pleno rendimiento a un frío glacial en un instante. El sistema se colapsa. Hoy le voy a enseñar cómo desactivar esa bomba de relojería que podría estar activando cada día sin ser consciente de ello. Entiendo perfectamente ese miedo que se instala en el fondo de la mente. El miedo a una caída, a perder la independencia, a convertirse en una carga. Es un temor válido y real que escucho cada día en mi consulta. Piense en Antonio, un paciente mío de 78 años. Un hombre meticuloso que seguía todas las recomendaciones al pie de la letra. Comía sano, caminaba a diario y tenía su tensión arterial bajo un control férreo. Sin embargo, una mañana, su esposa lo encontró en el suelo de la cocina. No fue un simple traspié, fue un colapso que le robó la confianza y lo dejó con un miedo paralizante a estar solo. El problema de Antonio no estaba en sus grandes hábitos, sino en los pequeños detalles que la medicina convencional a menudo pasa por alto. Él creía estar haciendo todo bien, pero ignoraba las señales silenciosas que su propio cuerpo le enviaba. La respuesta es que Antonio, como millones de personas, se centraba en el enemigo equivocado. Estaba tan pendiente de los números de su tensiómetro que no prestaba atención a los susurros de su propio organismo. Su cuerpo le estaba enviando pequeñas señales de advertencia, pistas sutiles de que su sistema de equilibrio interno estaba bajo estrés, pero él, como la mayoría, las descartaba como cosas de la edad. Piense en su cuerpo como un coche sofisticado. La presión arterial es la luz de revisar motor, que es importante a largo plazo, pero hay otras luces parpadeando en el salpicadero, la del aceite, la de los frenos, que indican un peligro inminente y que requieren una acción inmediata. Ignorar estas señales es como conducir por una autopista sin frenos, esperando que no pase nada. Y es precisamente por eso que he desarrollado un sistema para leer estas señales antes de que sea demasiado tarde. A raíz de casos como el de Antonio, he condensado años de investigación y observación clínica en lo que llamo los 5 signos secretos del desequilibrio. 5 indicadores corporales que son, en momentos críticos, infinitamente más importantes que una cifra de tensión arterial. No los encontrará en un análisis de sangre rutinario, ni se los mencionará su médico en una consulta de 10 minutos. Son el lenguaje oculto del cuerpo, la forma que tiene su sistema nervioso de advertirle de que la estabilidad está en peligro. Antes de revelarle el primero, quiero que sea sincero conmigo. Escriba la palabra equilibrio en los comentarios si alguna vez ha sentido ese mareo fugaz, esa pequeña vacilación al levantarse de una silla o de la cama. Ese instante es mucho más que una simple molestia. Comprender estos 5 signos le devolverá el control. Dejará de ser un pasajero en su propio cuerpo, temiendo el próximo bache en el camino, y se convertirá en el piloto experto que anticipa el peligro
y lo corrige antes de que ocurra. Esto no va solo de evitar caídas, va de proteger su dignidad, de seguir siendo el dueño de su vida, de poder jugar con sus nietos sin ese miedo latente. Es el conocimiento que le permite diferenciar entre un síntoma pasajero y una bandera roja que exige su atención. Y quédese conmigo hasta el final, porque el quinto signo es el más revelador de todos. Uno que conecta de una forma absolutamente inesperada la salud de su sistema digestivo con su capacidad para mantenerse en pie. Pero empecemos por el principio, con ese primer mensajero silencioso que su cuerpo le envía mucho antes de que ponga un pie en la ducha. El primer signo, y quizás el más subestimado, es la velocidad a la que usted camina. No me refiero a la capacidad de correr o de hacer largas caminatas, sino a su ritmo natural y sin esfuerzo, al ir de una habitación a otra. Piense en ello como el ralentí de su motor interno. Un estudio fundamental de la Universidad de Harvard, que siguió a miles de adultos mayores durante más de una década, demostró que la velocidad al caminar es un predictor de supervivencia y de salud futura más fiable que los niveles de colesterol o la presión arterial. ¿Por qué? Porque un ritmo lento no es un problema de las piernas, es una señal de que la comunicación entre su cerebro, su sistema nervioso y sus músculos se ha ralentizado. Es una pequeña grieta en los cimientos de su equilibrio, una advertencia de que el sistema ya no responde con la agilidad necesaria para corregir un traspié inesperado. Pero si su velocidad al caminar es el velocímetro de su salud, el siguiente signo es el estado de sus frenos. El segundo signo secreto está literalmente en sus manos. Es su fuerza de agarre. Mucha gente piensa que esto solo importa para abrir un frasco de mermelada o llevar las bolsas de la compra, pero la realidad es mucho más profunda. Su fuerza de agarre es un indicador increíblemente preciso de su salud muscular y neurológica general. La misma investigación de Harvard correlacionó una disminución en la fuerza de agarre con un riesgo significativamente mayor de caídas y de pérdida de independencia. Un agarre débil es como un fusible quemado en el sistema eléctrico de su cuerpo. Indica que la potencia no está llegando correctamente a las extremidades. Es la señal de que, si llega a tropezar, sus manos y brazos podrían no tener la fuerza reactiva para agarrarse a algo o para amortiguar el golpe. Sea honesto consigo mismo por un momento. Comente abajo cuál es su edad para que yo sepa con quién estoy hablando y pueda adaptar mejor mis consejos futuros. Hemos hablado de la velocidad, que es su motor, y del agarre, que son sus frenos. Ambos son increíblemente reveladores, y prestarles atención ya le pone muy por delante de la mayoría de la gente para proteger su autonomía. Son dos pilares fundamentales para entender su riesgo real, mucho más allá de una cifra en un tensiómetro. Validar que estos dos sistemas funcionan correctamente es un paso de gigante, pero esto no es nada comparado con la señal número 3, que es la que realmente predice su longevidad y su capacidad para mantenerse independiente en la próxima década. Y le garantizo que es algo que nunca asociaría directamente con el equilibrio, un secreto que se esconde a plena vista en una parte de su cuerpo que la mayoría ignora por completo. El tercer signo, la llave maestra que desbloquea la comprensión de su equilibrio y predice su longevidad de una forma más precisa que cualquier análisis de sangre, es su capacidad para sentarse en el suelo y levantarse de nuevo sin usar las manos, los antebrazos o las rodillas como apoyo. Sé que suena extrañamente simple, casi como un juego de niños, pero le aseguro que es una de las evaluaciones funcionales más profundas y reveladoras que existen. Se conoce clínicamente como la prueba de sentarse y levantarse, o SRT, por sus siglas en inglés, y su poder predictivo es tan asombroso que debería ser una prueba estándar en cualquier revisión médica para mayores de 60 años. Un estudio brasileño, publicado en la prestigiosa revista European Journal of Cardiology, siguió a más de 2,000 personas de entre 51 y 80 años y descubrió algo que dejó a la comunidad médica boquiabierta. Aquellos que necesitaban mucha ayuda para levantarse, usando ambas manos y rodillas, tenían una probabilidad de morir en los siguientes 6 años
casi 7 veces mayor que los que podían hacerlo sin ningún tipo de apoyo. ¿Por qué este simple movimiento es tan poderoso? Porque no mide un único factor, como la fuerza de las piernas o la salud del corazón, de forma aislada. Es el informe de inspección técnica de su cuerpo en un solo movimiento. Evalúa de forma simultánea la fuerza muscular, especialmente la de su core o núcleo abdominal, la flexibilidad de sus caderas, rodillas y columna vertebral, su equilibrio dinámico y, lo más importante, su coordinación neuromuscular, que es la capacidad de su cerebro para hablar con sus músculos de forma rápida y eficiente. Es la prueba definitiva de la integración de todos los sistemas que le mantienen en pie y seguro. Es la diferencia entre un cuerpo que funciona como una orquesta bien afinada y uno en el que cada instrumento va por su cuenta, creando un caos que inevitablemente conduce a un tropiezo. Y lo más fascinante es que tiene esta herramienta de diagnóstico de un valor incalculable en su propio salón, sin necesidad de máquinas ni de batas blancas. Ahora profundicemos en el por qué esta prueba eclipsa a métricas más tradicionales. Imagine su cuerpo como un coche de alta gama. La velocidad al caminar, nuestra primera señal, nos habla del estado del motor. La fuerza de agarre, la segunda, nos informa sobre la eficacia de los frenos. Ambas son vitales, pero la prueba de sentarse y levantarse evalúa la integridad del chasis y la suspensión. Puede tener el motor más potente y los mejores frenos del mundo, pero si el chasis está oxidado, débil y desalineado, el coche se desmoronará al primer bache o en la primera curva cerrada. Su core, los músculos de su abdomen, su espalda baja y sus glúteos, es ese chasis. Son el ancla que estabiliza cada uno de sus movimientos, desde levantarse de una silla hasta alcanzar un objeto en una estantería alta. Una cifra de tensión arterial le dice la presión que hay en sus tuberías, pero no le dice absolutamente nada sobre la capacidad de su chasis para soportar un movimiento brusco, que es lo que realmente precede a una caída. Aquí reside el poder de este conocimiento contraintuitivo. Dejamos de obsesionarnos con números aislados para centrarnos en la capacidad funcional real de nuestro cuerpo. Y aquí viene la mejor parte, el verdadero regalo de este signo secreto. A diferencia de un nivel de colesterol alto que le hace sentir impotente y dependiente de una pastilla, este indicador es a la vez un diagnóstico y un tratamiento. El simple hecho de practicar el movimiento, de intentar mejorar su puntuación día a día, es el ejercicio perfecto para fortalecer precisamente las áreas que la prueba evalúa. Cada intento, por torpe que sea al principio, está reconstruyendo ese chasis, fortaleciendo el core, mejorando la flexibilidad y afinando la comunicación entre su cerebro y sus músculos. No es un veredicto, es un punto de partida. Por supuesto, no quiero que se lance al suelo sin más. La seguridad es primordial. Para realizar esta prueba correctamente, busque un espacio despejado en su casa, con una alfombra o una esterilla si lo prefiere, y asegúrese de tener cerca una silla robusta o una pared por si necesita apoyo para mantener la confianza. La prueba parte de una puntuación perfecta de 10 puntos, 5 por sentarse y 5 por levantarse. Se resta un punto por cada apoyo que utilice: una mano, una rodilla, un antebrazo o apoyarse en el lateral de la pierna. Si pierde el equilibrio en algún momento, aunque no llegue a caer, también se resta medio punto. Sea honesto en su autoevaluación. Recuerdo a Antonio, mi paciente del que le hablé. La primera vez que lo intentó en mi consulta, su puntuación fue un 4. Se sintió frustrado y algo avergonzado. Pero en lugar de verlo como un fracaso, lo enmarcamos como nuestro mapa del tesoro. Sabíamos exactamente dónde teníamos que trabajar. 3 meses después, tras incorporar a su rutina diaria ejercicios específicos para el core y estiramientos para la cadera, su puntuación había subido a un 7. Su esposa me llamó emocionada, no por el número, sino porque me dijo: «Doctor, ha vuelto a agacharse para jugar con los nietos en el suelo. Hacía años que no le veía hacer eso». Esa es la verdadera victoria. Recuperar fragmentos de vida que el miedo le había robado. Dominar este movimiento es como blindar el centro de su cuerpo. Pero incluso el chasis más fuerte es inútil
si los sensores que leen el terreno están defectuosos. Y la cuarta señal, la que vamos a ver a continuación, se encuentra precisamente ahí, en los sensores que su cuerpo tiene en el lugar más insospechado y que son los primeros en fallar, enviando información errónea a su cerebro mucho antes de que usted sienta el más mínimo mareo. La cuarta señal, ese sensor defectuoso del que le hablaba, se esconde a plena vista, o mejor dicho, bajo sus pies. Me refiero a la sensibilidad de las plantas de sus pies. Piense en ellas como los neumáticos de su coche. No importa lo potente que sea el motor o lo bueno que sea el chasis. Si los neumáticos están gastados y no pueden leer la carretera, el coche es inestable y peligroso. Durante décadas, hemos envuelto nuestros pies en zapatos acolchados y hemos caminado casi exclusivamente sobre superficies planas y predecibles. Esto ha provocado que los miles de receptores nerviosos de nuestros pies, diseñados para detectar cambios sutiles en el terreno y enviar información de equilibrio al cerebro en milisegundos, se vuelvan perezosos y lentos. Es una atrofia sensorial. Cuando su pie no puede sentir el suelo correctamente, su cerebro no recibe la información que necesita para hacer microajustes. Un pequeño desnivel en la acera o el borde de una alfombra se convierte en un peligro mortal, porque sus sensores no dieron la alarma a tiempo. Pero ni los mejores sensores del mundo pueden funcionar si el ordenador central que procesa la información está recibiendo interferencias de una fuente totalmente inesperada. Y esto nos lleva a la quinta y más profunda señal de todas. El quinto y último signo secreto, la revelación que une todo lo que hemos hablado, no está en sus músculos, ni en sus huesos, ni siquiera en su cerebro. Está en su intestino. Sé que puede sonar increíble, pero la evidencia científica más reciente es abrumadora. Un desequilibrio en su salud digestiva es un predictor directo de un desequilibrio físico. Piense en el nervio vago como una autopista de información de alta velocidad que va desde su intestino hasta su cerebro. Cuando su intestino está inflamado, irritado o poblado por bacterias dañinas, esa autopista se llena de ruido y señales de socorro. Este ruido constante interfiere con la capacidad de su cerebro para procesar otras señales, incluidas las cruciales que vienen de sus pies, sus ojos y su oído interno, para mantener el equilibrio. Es como intentar sintonizar una emisora de radio con una tormenta eléctrica de fondo. Su cerebro se siente abrumado, fatigado, y su tiempo de reacción se ralentiza drásticamente. Por eso, muchas personas que sufren de mareos inexplicables o inestabilidad crónica también reportan problemas digestivos como hinchazón, gases o estreñimiento. No son dos problemas separados, son dos caras de la misma moneda. Y finalmente, ¿qué hacemos con toda esta información? El ejercicio número 5, el movimiento que consolida todo este conocimiento y que puede empezar a hacer en su cocina ahora mismo, se llama el ancla de 1 minuto. Es engañosamente simple, pero de un poder inmenso. Póngase de pie junto al fregadero o una encimera, utilizando las yemas de los dedos para un apoyo ligero, solo por seguridad. Ahora, levante un pie del suelo, apenas unos centímetros, y concéntrese en mantener el equilibrio sobre la pierna de apoyo durante 30 segundos. Luego, cambie de pierna. El objetivo no es hacerlo perfectamente, sino practicarlo a diario. ¿Por qué funciona? Porque este simple acto obliga a su cerebro a ignorar el ruido y a escuchar atentamente las miles de señales que provienen de los sensores de su pie de apoyo. Está forzando una recalibración completa del sistema. Cada vez que lo hace, está despertando esos nervios dormidos en sus pies, fortaleciendo los músculos estabilizadores de su tobillo y cadera, su chasis, y afinando la conexión neurológica entre el suelo y su cerebro. Este ejercicio diario es mucho más que una prueba de equilibrio. Es un diálogo activo con su sistema nervioso. Es la forma más eficaz y directa de reconstruir desde los cimientos su capacidad para mantenerse estable. No requiere equipamiento, no cuesta dinero y solo le llevará 2 minutos al día, quizás mientras espera a que hierva el agua para el té o se caliente el café. Al integrar el ancla de 1 minuto en su rutina,
no está simplemente entrenando sus piernas, está reentrenando su cerebro. Está fortaleciendo el chasis, recalibrando los sensores y asegurándose de que la torre de control recibe señales claras y precisas. Usted deja de ser un pasajero a merced de los baches de la vida para convertirse en el piloto experto que siente la carretera y ajusta el rumbo con confianza. Está reescribiendo activamente el manual de instrucciones de su propio cuerpo, asegurando que cada paso que dé sea sobre un terreno firme y seguro, construido por usted mismo. Así que, hagamos un resumen. Hemos viajado más allá de las cifras frías de un tensiómetro para escuchar el verdadero lenguaje de su cuerpo, la velocidad de sus pasos, la fuerza de sus manos, su capacidad para levantarse del suelo, la sensibilidad de sus pies e incluso la salud de su intestino. Estos no son meros síntomas de la edad, son los 5 pilares de su autonomía, su manual de instrucciones personal para una vida segura y plena. Y ahora, con el ancla de 1 minuto, tiene la herramienta precisa para reforzar esos pilares cada día. A partir de este momento, usted ya no es un pasajero temeroso en su propio cuerpo, esperando el próximo bache. Usted, que me está escuchando, tiene el mapa y la brújula. Usted tiene el control. Este conocimiento es poder. El poder de proteger su independencia, de salvaguardar su dignidad y de seguir disfrutando de la vida en sus propios términos. Por favor, recuerde que esta información tiene un fin educativo y no sustituye la consulta personalizada con su médico de confianza. Si este vídeo le ha aportado valor y le ha abierto los ojos a una nueva forma de entender su salud, le pido 3 cosas muy sencillas. Suscríbase al canal para no perderse futuros consejos. Compártalo con un amigo o familiar que necesite escuchar este mensaje. Y por último, escriba en los comentarios, "Yo tengo el control", para que yo sepa que se ha unido a esta misión de empoderamiento. Cuídese mucho.